Un hermano mío, no creo que sea él que lo haya intentado, pero recuerdo que lo hice con mucha recurrencia. A partir de que empiezan a haber humanos no derechos, es cuando se inventan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es la acción de nosotros como personas las que llevan a hacer como que necesaria la instauración de ciertos preceptos, de ciertas leyes y normas para que pueda normar la vida de la sociedad. Y en este caso, pues bueno, hemos visto cómo en las últimas décadas se ha hecho necesario finalmente la inclusión de manera muy expresa de muchas minorías que han sentido que se les van sistemáticamente violando sus derechos y que por lo consiguiente se dan a la tarea de demandar, exigir que se les cumplan sus derechos, a pesar de que analizando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos darnos cuenta de que en realidad es una ley quizá de las más complejas posibles que hay en el mundo. Sin embargo, como está, como ocurre con muchas de las leyes que se prestan a interpretaciones, esto hace necesario entonces cada vez la puntualización o la especificación de la materia a tratar en este caso. Por eso digo que ha ido surgiendo paulatinamente, respaldado por supuesto por muchos de los convenios internacionales que México ha signado. Se ha hecho necesaria la puntualización de la expresión en las leyes secundarias y reglamentarias de los derechos de las minorías. Esto me da pie para decir que yo recuerdo cuando era joven y participaba en las reuniones con distintas comunidades en el interior del Estado, cuando las cosas se vuelven imposibles de continuar dialogando porque hay una corriente que va como que imponiendo decisiones por encima de la voluntad del pueblo, la reacción que el pueblo siempre ha dicho: allá ustedes con su gobierno y con sus leyes, porque el pueblo, en este caso particular, el pueblo maya, no se siente representado en estas leyes y mucho menos en las acciones de los gobiernos sucesivos que hemos ido teniendo. Y esto, por una razón, digamos que simple, muy sencilla de plantearse, pero que nos lleva a comprender que hay un grupo de gentes que son las que toman las decisiones por encima de una colectividad. En este caso, nuestros gobernantes muchas veces toman decisiones sin nuestra participación, en este caso como ciudadanos yucatecos. Pero entre los ciudadanos yucatecos tendríamos que señalar, que particularizar unos que ni siquiera son considerados ciudadanos, que a pesar de que son yucatecos, no se les toma en cuenta en estos espacios de tomas de decisión. Por eso es que el pueblo maya siente que no forma parte ni de ese gobierno, ni de las acciones de gobierno, y mucho menos de las leyes que emanan y que norman la vida de estos gobiernos sucesivos en nuestro estado y en nuestro país por consiguiente. Podríamos resumir todo esto en el momento en el que un pueblo toma posesión del territorio de otro pueblo. En este caso, los conquistadores, cuando llegan, toman posesión del territorio del pueblo maya y a partir de ahí van tomando decisiones al margen de cualquier participación del pueblo maya.
Y esto que señalo, lo sabemos, no es nada nuevo, lleva más de 500 años sucediendo, pero sigue sucediendo aún en la actualidad. Recordemos que cuando los reyes de España decretan la repartición de tierras en la península, también se decreta la repartición de todo aquello que existe en estas tierras. Y entre lo que existe en estas tierras existían los mayas, ¿no? Y también fueron repartidos a los españoles, a quienes la corona española les otorgó las tierras. Esto fue de algún modo medio resarcido por la reforma agraria, como conocemos en México. Sin embargo, cuando Salinas, seguramente lo recuerdan, modifica el artículo 27 constitucional, le da como que el tiro de gracia a esta posibilidad de resurgimiento del pueblo maya, porque abrió literalmente las puertas para una mercantilización de la tierra. Y esto podemos ver en los periódicos de todos los días, podemos escuchar los noticieros en cualquier medio, para darnos cuenta cuántos problemas sobre tierras están siendo procesados en estos momentos en cualquier municipio y en cualquier comunidad del interior del estado. Entonces, hemos insistido en muchas ocasiones que sin territorio no hay pueblo, y esto se explica también relativamente fácil porque es el entorno natural único e insustituible el que le proporcionó al pueblo maya los recursos para desarrollar tal y cual cultura y no otra. Si tuviéramos montañas, nuestra cultura hubiera sido diferente. Si tuviéramos ríos, nuestra cultura hubiera sido diferente seguramente. Pero es nuestro entorno natural el que nos permitió desarrollarnos como fuimos conocidos en el mundo. Pero este entorno natural convertido en tierras está siendo sistemáticamente despojado. Entonces, en este marco de este primer planteamiento que tú haces, podríamos decir que a pesar de que existen digamos que muchos de los convenios internacionales signados por México, a pesar de que las leyes de México han sido cambiados en muchos aspectos, en los hechos estaba sucediendo todo al revés. La construcción de la pobreza de los pueblos originarios de México es un trabajo que los gobiernos han ido asumiendo constantemente, porque no es una pobreza que nace con el pueblo, es un constructo de los gobiernos y de las grandes transnacionales y del gran capital, lo que ha llevado a los pueblos originarios a la pobreza, al marginarlos de las tomas de decisiones, pero también al ir expropiando paulatinamente no solamente zonas arqueológicas, no solamente cuerpos de agua, sino literalmente territorios con tierras completas, como digo, lo pueden constatar en el periódico constantemente. Entonces, tampoco es algo nuevo, lo sabemos, se ha dicho reiteradamente que a partir del movimiento zapatista, lo que hizo el gobierno es ir ganando tiempo a través del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el papel, pero en los hechos seguir trabajando para cada vez empobrecer más a los pueblos originarios y tener esa posibilidad de arrebatarles lo poco que les queda. Entonces hay un discurso y a veces incluso ni siquiera en el discurso, pero podemos calificar que de manera general hay un discurso como que de trabajo en pro de los pueblos originarios, pero en los hechos todo es al contrario, ¿no? Siempre se está pensando en cómo ir haciendo cada vez más, imposibilitar cada vez más los caminos para el desarrollo contemporáneo de los pueblos, porque lo descubrieron de manera muy temprana los españoles a su llegada. La única riqueza posible en nuestra península es el territorio con todos sus recursos
y la mano de obra, por otro lado, de la gente, de los habitantes de la península. Y esto se sigue aprovechando muy puntualmente todos los días en nuestro estado. Eso por lo que, digamos, respecta a toda la parte normativa, legislativa y todo eso. Ya sabemos la caricatura que los diputados hicieron de esto que les da por llamar la ley de protección a los derechos y a la cultura de los pueblos y comunidades mayas de la península. Es una verdadera caricatura, incluso de lo que fue como resultado de la consulta que se hizo a pueblo maya y que planteó muy puntualmente, todavía creyendo que el gobierno acude con buena voluntad para preguntarle cómo quiere el gobierno que se trabaje con ellos, cómo quiere que se les considere, cómo quiere que se les permita participar en las tomas de decisión que afectan en cualquier sentido la vida de nuestro Estado. Sin embargo, bueno, hemos visto que el gran problema fundamental es la falta de voluntad política para considerar ciudadanos a un grupo de habitantes de estas tierras que son los más antiguos dueños, podríamos decir, ¿no? Eso por lo que corresponde, lo que pudiera yo comentar en principio el primer planteamiento. Parece ser que la fatalidad radica sobre el pueblo maya. Desde tiempos muy antiguos se predijo que llegaríamos a una etapa que los antiguos denominaban el Chilantambay, que explicado en español sería algo así como el mordernos los unos a los otros y entre nosotros mismos, y a veces con o sin razón justificada. Pareciera ser que nosotros como pueblo maya estamos en esa circunstancia del Chilantambay, que nos estamos mordiendo entre nosotros. Pero también esto no es algo tan que nace entre nosotros. Igualmente es un constructo de los gobiernos, aunque nos toca una buena parte de la responsabilidad, pero es un constructo de los gobiernos y de las grandes empresas, el que a partir del manipuleo, de la dádiva y de las prebendas y otras cosas, pues nos hace cada vez más pulverizarnos entre nosotros, ¿no? Decíamos que antes de la conquista, pues era un solo territorio maya, con sus problemas internos normales, pero era un territorio donde se desarrollaba una cultura determinada. Y a partir de que se empiezan a establecer los estados nacionales, se dijo, esto es Guatemala, esto es Belice, esto es México, y dentro de los estados nacionales se empieza a fragmentar cada vez más para decir, esto es Yucatán, esto es Campeche, esto es Quintana Roo, esto es Veracruz, esto es... Y dentro de los estados estatales, nuevamente se establecen otras fragmentaciones. Esto es Chumayel, esto es Motul, esto es Mérida, esto es Cauquel, esto es, Urumá. Y entonces se va haciendo cada vez más para fines administrativos, efectivamente, pero conlleva otras repercusiones de manera distinta. Y a eso le podemos agregar la acción que han ejercido los distintos actores sociales que el mismo gobierno remite hacia las comunidades, en donde podríamos ver en una comunidad como la mía de 3.500 habitantes, hay una primaria, un preescolar, un nivel inicial, una secundaria y un telebachillerato. Si lo sumamos, hay alrededor de 30 maestros en la comunidad. Y 30 maestros casi tienen a 30 grupos en torno suyo por la división que han generado en la comunidad. Si a eso le agregamos las religiones distintas que también van fragmentando a las familias, entonces hay muchos agentes externos que van contribuyendo para que nosotros como mayas estemos en esta circunstancia del Chilantambay, como el mordernos entre nosotros mismos.
Y eso es lo que nos toca como parte de responsabilidad como pueblo maya. Pero por el otro lado, tendríamos como que entender que si el Estado mexicano establece como única posibilidad para participar en los espacios de toma de decisión los partidos políticos, tendríamos también que pensar que un partido maya yucateco, partido maya peninsular, podría ser, no estoy dando la receta, pero podría ser el camino para ganar espacios de participación. Eso es por lo que toca, digamos, a niveles macros. Si no entendemos y jugamos el juego del Estado con las mismas herramientas, pero bajo nuestros propios intereses, como lo establece el Estado, va a ser muy difícil pensar que a través de las consultas y de los foros y de otras se permita la participación en tomas de decisión. Y en ese caso también hay, porque toca a las organizaciones, a las instancias civiles y todo ese tipo de cosas, pues sabemos que hay muchos que están trabajando en el interior del Estado. Muchas de estas organizaciones no son encabezados por gente maya, sino son otra vez agentes externos que llegan y van de algún modo permitiendo la participación del pueblo maya para decidir qué es lo que se tiene que hacer. Habemos algunas organizaciones civiles que estamos incidiendo en el interior del Estado con trabajos hormigas, ¿no? Con trabajos muy pequeños, pero que al final de cuentas podría contribuir a cada vez más buscar cómo lograr superar esta etapa del Chilantambay para buscar generar organización interna que permita entonces sí buscar una representatividad en los espacios de toma de decisión de los gobiernos, que como digo, pareciera ser en este momento que solamente se puede dar a través de los partidos políticos. ¿Qué es la interculturalidad? Lo podemos resumir en que es una relación de reciprocidad entre unos y otros, entre diferentes, ¿no? Yo doy, tú das, yo gano, tú ganas, ¿no? Yo me esfuerzo, tú también, luchamos por la misma causa. Y si recordamos esto a nivel de plano histórico, podríamos decir que el pueblo maya ha sido y sigue siendo el pueblo más intercultural que pudiera pensarse. Todos los días sirve sobre la mesa de la interculturalidad sus mejores viandas. ¿A qué me refiero? Cuando le dicen a la mujer maya, si no vas y te checan todos los meses en la clínica, no te pago tus oportunidades o tu solidaridad, o no sé cómo se le llame. Y la mujer maya va a checarse en la clínica, pero inmediatamente regresa y sigue, va con la partera para que la soben y para que le digan cómo está el bebé, ¿no? Si me voy por el plano de la religiosidad, el Buda dice, hoy tienen que ser mucho más generosos, ¿no? Y hincarse, ponerse de rodillas. Y se ponen de rodillas y saca su monedita y lo deposita. Pero saliendo de ahí, todavía sigue poniendo sacá, sigue haciendo chachá, sigue haciendo guaticol, o sea, las ceremonias agrícolas que normalmente hacía. Eso es una negociación entre que me arrodillo para que no me agredas, ¿no? Pero yo a tus espaldas, y Landa lo comprobó muy temprano también, ¿no? Él creía que los mayas iban de rodillas a venerar lo que existía sobre el altar. Nunca se dio cuenta que los mayas iban por lo que quedó abajo del altar, ¿no? Entonces, esto de la famosa interculturalidad creo que es una práctica muy común del pueblo maya. Eso significa que es un pueblo abierto a la diversidad, ¿no? Nada más como último ejemplo, los 3 dignatarios mayas que encabezaron la batalla que supuestamente iba a permitir la toma de Mérida.
llegó el momento y unos dijeron, exterminémoslo como perros rabiosos. Y otros de los dignatarios mayas decían, no es posible, porque ya tienen hijos acá, ya tienen, algunas de sus esposas son nuestras hijas o nuestras sobrinas o nuestras primas, hay que negociar con ellos. Y otro dignatario decía, expulsémoslo para que se vaya por donde vinieron. Y dijeron, tampoco, ¿no? Su vida ya está cimentada aquí. Entonces el tercero dijo, mejor sentémonos y negociemos este asunto para que dejen de agredirnos tanto como lo están haciendo. Todavía hay la esperanza de que esta interacción entre dos pueblos diferentes, con pensamientos totalmente diferentes, se podía dar, ¿no? Eso, digo, y cuando alguien va a una comunidad y se le abren las puertas de par en par, entrecomillado también, significa que el pueblo maya todavía es capaz de mirarse en el otro desde su diversidad. Pero ¿quiénes son los que se han negado sistemáticamente a sentarse a la mesa, a disfrutar los manjares de la mesa de la diversidad? Esa pregunta nos toca responderlo cada quien. Que la academia recién está inaugurando una forma distinta de mirar al pueblo maya. Recién, es incipiente, pero se está haciendo, ¿no? Hasta hace algún tiempo el pueblo maya era objeto de estudio. Se le preguntaban, se le pedía información, se siguen haciendo libros y libros, vendiéndose fotos, se hacen pinturas alusivas a pueblo maya, todo lo que tú quieras. Pregúntenle a Mel Gibson, ¿no? Se hacen películas en torno a pueblo maya y ¿cuál es el beneficio que hay para el pueblo maya? Entonces, por ese lado hay que celebrar que la academia está empezando a construir una forma distinta de relacionarse con el pueblo maya. Todavía nos falta mucho, pero hay que entender que así como muchos actores miran a pueblo maya como objeto de estudio, es solamente porque de ese lado es donde están los recursos para poder hacer estudios. Imagínense que al pueblo maya se le otorgue suficientes recursos para hacer un estudio en donde se responda a una pregunta. El pueblo maya busque respuestas a una pregunta. ¿Por qué tú me miras como me miras? ¿Por qué tú me tratas como me tratas? ¿Por qué tú me estudias? Yo también quiero estudiarte, ¿no? Yo también quiero estudiarte. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vas en una carrera loca contra el tiempo, pensando solamente en producir riquezas, y no te das cuenta que estás acabando con la naturaleza, y no te das cuenta que ese pretendido desarrollo que estás impulsando está arrasando con miles y miles de hectáreas? ¿Por qué tú piensas que los montes que tengo es monte ocioso? Imagínate que el pueblo maya tuviera recursos para hacer ese estudio y decir, ellos piensan así porque ya de algún modo sabemos la respuesta, ¿no? Todos están pensando en enriquecerse y no les importa que estén destruyendo el futuro de sus hijos y de sus nietos, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que sí tendríamos que, reitero, aplaudir que la academia está iniciando una relación diferente en relación a, ya no como objeto de estudio, sino probablemente como sujeto de interacción académica, pero que también habría que considerar que hay un pueblo que tiene muchas preguntas, que tiene muchas respuestas, que probablemente no tiene una forma de responderse. Hay muchos jóvenes que están ya no haciendo lo que hace el caballo de Caleza, perdonen la comparación, ¿no? El
caballo de Galesa se le pone unos cueros aquí al lado para que no pueda mirar más que de frente. Y muchas veces la academia es lo que hace con nuestros jóvenes. Por fortuna, muchos de nuestros jóvenes están entendiendo que el libro no es una receta, el libro es un camino para entender una realidad y que están refuncionalizando sus estudios para interpretar de una manera diferente esta realidad en la que vivimos. Sin embargo, hay que trabajar todavía mucho más sobre eso. Hay que el acceso de nuestros jóvenes a niveles superiores de educación es bastante considerable. Ahora, en lugar de lo que vivimos nosotros hace 30, 40 años, que era casi imposible hasta estudiar la secundaria si no viajas 40 kilómetros de tu lugar de origen, ¿no? Entonces, creo que, por un lado, los académicos están mirando ese ángulo, y por otro lado muchos jóvenes mayas están accediendo a niveles superiores de educación y no están tomando como receta lo que están estudiando, lo están mirando lo están viendo como asumiendo como un camino para mirar de una forma distinta a nuestra realidad, y eso es muy saludable. Yo creo que el reto mayor de la academia en todos sus niveles en los tiempos próximos no es solamente estar al último grito de la tecnología, tiene que voltear más hacia las sociedades, y entre las sociedades las diversidades sociales que existen. La tecnología, hay un poema antiguo que seguramente han escuchado que me perdone la ciencia, ¿no? En realidad, la ciencia y la tecnología usada de manera indiscriminada como se está usando en la actualidad ha demostrado que es incompatible con el desarrollo humano. Hay muchos aportes de la ciencia y la tecnología que son muy buenos, pero hay otros igual que si vivieran los que lo inventaron se volverían a morir por ver cómo estamos aplicando la ciencia y la tecnología que inventaron. Podríamos otra vez ejemplificarlo, como siempre me gusta usar este ejemplo, como decía Dora Pellicer, que es una lingüista de la UAM, que se planteaba una pregunta y también se los planteo a ustedes, ¿no? Ella decía, en un territorio o en una geografía en donde coexisten dos o más pueblos con lenguas distintas, ¿quién tiene derecho de permanecer monolingüe y quién tiene obligación de ser bilingüe? Esto parece ser que el Estado, la sociedad yucateca, descubrió el hilo negro para resolver esta pregunta más o menos por ahí de los años 50, 60, porque antes de ese tiempo la lengua maya era lengua pública, era lengua de comercio, era lengua de gobierno, era lengua de servicios. Llegabas hasta con dispensen la palabra, con el turco más rico aquí en el centro de la ciudad, te preguntaban, ¿no? Y es que no era yucateco. Se hizo yucateco y aprendió la lengua y usaba la lengua como lengua de comercio. En algún momento se descubrió el hilo negro para obligar a un sector de la sociedad yucateca a ser bilingüe, mientras que el otro se sintió con derecho de permanecer monolingüe, ¿no? Esto en parte podría responder tu pregunta, pero la otra parte es que ¿qué es lo que falta? Voluntad, simplemente, voluntad política. Se considera que, vamos desde otro lado, ¿por qué nunca se ha incorporado un conocimiento del pueblo maya como contenido educativo en cualquiera de los niveles educativos y modalidades educativos en el Estado? Eso podría responder en parte la pregunta, ¿no? Para que una educación sea verdaderamente intercultural, tendría que modificarse radicalmente los sistemas educativos.
tendría efectivamente que incorporar contenidos educativos, como contenidos educativos, los conocimientos del pueblo maya. Tendría necesariamente que incorporar por obligatoriedad la lengua maya como contenido, pero también como medio educativo, ¿no? Sucedió en esta misma sala hace algunos años cuando hacíamos una consulta precisamente para la reforma constitucional en el estado de Yucatán, que reconoció por primera vez en 2007, en abril de 2007, que pueblo maya existe en el estado. Se hablaba de educación intercultural justamente, alguien del público se paró y dijo, pero es que si me obligan a aprender maya están violando mis derechos, porque nadie me pregunta que tengo derecho, nadie me pregunta si quiero aprender maya. Alguien debería preguntarme, y alguien del público, para fortuna, que no tuvimos que intervenir nosotros los de la mesa, se puso de pie y dijo, pues si alguien te va a preguntar si quieres o no aprender maya, tiene que ser la misma persona que le preguntó al pueblo maya si quiere una educación exclusivamente con contenidos fuera de su contexto cultural y además impartido en una lengua que no es su lengua. Esto significa entonces que para que la educación sea intercultural, y además recuerden cuáles son la finalidad primordial de la educación es propiciar el desarrollo de un país. ¿Cuánto habrá contribuido la educación mexicana en el desarrollo del pueblo maya? Si no incorpora un solo conocimiento de ese pueblo como contenido educativo, si no incorpora la lengua maya como contenido y como medio educativo. Entonces, para que la educación contribuya, tendría que cambiar radicalmente su forma de proceder. Interculturalizar la educación significa impartir clases en maya y en español a los mayablantes que les permita desarrollar sus conocimientos, incorporar conocimientos nuevos que son los que están construyendo esta aldea global, pero también impartir clases en maya y en español a los no mayablantes que les permita conocer, adquirir los conocimientos del pueblo maya y junto con los conocimientos que están construyendo esta pequeña aldea mundial. Si no se hace así, podrá llamarse intercultural 500,000 veces, pero no lo es. Mientras no haga equitativa la distribución y la transferencia de los conocimientos de los distintos actores sociales que constituyen nuestra sociedad, pues no lo será. Entonces, mientras la educación no esté contribuyendo al desarrollo contemporáneo del pueblo maya, sigue siendo una educación corporativista como lo ha sido desde siempre. Vasconcelos quería hacer una sola cultura en el país, no lo logró, para fortuna. Las instituciones educativas sucesivas, incluyendo educación indígena que se crea hace un poquito más de 50 años, sigue trabajando con esa visión corporativista. Cuando salimos de nuestros pueblos a terminar la primaria en aquellos tiempos, porque no había más que tercer grado, la educación se nos impartía en español y nos hablaban de volcanes, de ríos, de manzanas y de otras cosas que no existían en nuestra cultura. A nuestros jóvenes que salen de los pueblos en una escuela primaria de educación indígena, llega a la secundaria y ya no hay más educación indígena en secundaria, ya no hay más educación indígena en preparatoria, mucho menos en la licenciatura. Entonces sigue siendo una educación que intenta borrar las diferencias culturales de pueblos que pretendidamente tienen que impulsarse a su desarrollo. En este lado, y a 5 cuadras hay otra primaria, hay una primaria que es indígena, en una misma comunidad.
en una comunidad en donde hay una mayoría de mayablantes. Entonces, si te preguntas cuál es el criterio que el Estado toma en consideración para establecer los servicios, pues en realidad no hay. Simplemente un grupo de maestros dijeron: es que aquí podemos establecer una primaria normal, y aquí podemos, y los otros dijeron: pues aquí podemos establecer una primaria indígena, y el Estado lo autoriza. Y entonces, ¿qué tipo de educación cree que se está dando en comunidades de este tipo?